Continuando en esta quinta sesión de lo que son ensayos de agregados, vamos a empezar con lo que es análisis granulométrico y algo que está asociado a la granulometría, que es el material PASA Tamiz 200, que es muy importante, ya como vamos a ver en bastantes aplicaciones su determinación. Respecto a la granulometría, es la distribución por tamaños de los granos que componen un agregado y se determina mediante el análisis granulométrico. Esto luego lo van a ver para agregados para concretos asfálticos, para mecánica de suelos, pero básicamente es en peso, mediante una técnica específica, separar cuántos granos están retenidos en diferentes tamices. Diferentes tamices que varían si es un material asfáltico, si es un suelo, si es una arena para filtro o para fractura, pero básicamente la granulometría consiste en eso, en obtener fracciones por peso retenidas que luego se pueden graficar en una curva granulométrica. Dentro de lo que es en el hormigón, influye notablemente la granulometría de los agregados en la trabajabilidad, en la demanda de agua, que está relacionada en parte con la superficie específica, en la compacidad que tenga el hormigón, en la resistencia mecánica, durabilidad, en la economía. Todo eso está muy relacionado con la granulometría, que podríamos decir que es la propiedad estrella que tienen los agregados y es justamente la más variable, ya que las otras muchas veces dependen del mismo origen del agregado. En cambio acá no son continuas muchas veces en función del frente de la cantera que se pueda llegar a atacar. ¿Para qué estudiamos lo que es la granulometría? Para dar una correcta distribución de las partículas, para dar una mayor compacidad posible, ajustar entre la granulometría de la arena o las dos arenas y las dos fracciones de piedra para que se reduzcan los espacios de vacío mediante curvas ideales, ya vamos a ver qué son, para así reducir el volumen de pasta que va a ir, reducir la demanda de agua, la superficie específica y lograr granulometrías que sean económicamente factibles para diferentes tipos de estructura, como así también, más allá del diseño del hormigón, también facilitar lo que es una correcta colocación del hormigón con los medios que se dispongan en la obra. Acá tienen definiciones respecto a lo que es la granulometría, que ya dijimos distribución por tamaños de las partículas que constituyen el agregado, en peso. Lo que es la abertura de malla es la distancia libre entre los lados de la malla. La malla, vamos a ver que los tamices aquí en Argentina tienen malla cuadrada. Lo digo en Argentina porque en China, por ejemplo, son circulares, entonces depende un poco de la normativa que se emplea. Y vamos a ver enseguida otros conceptos como módulo de finura, tamaño nominal y tamaño máximo nominal, ya lo hablamos, y ahí están las definiciones dadas por IRA 1569. Acá tiene un tamiz en el cual se ve la abertura de malla, ¿sí? Por donde puede pasar el agregado. La malla sería un poquito más grande porque es por los ejes del alambre, en cambio la abertura de malla es entre los alambres lo que pasa. El tejido se une sólidamente a lo que es el marco y los tamices suelen tener para agregados diámetros de 20 centímetros y en algunos casos tienen diámetros de 30 centímetros. ¿Sí? Estoy hablando de la mayor cantidad de los casos. Esos son los diferentes tamices que se caracterizan principalmente por la abertura de malla. Respecto a la abertura de malla, para el agregado fino, para la granulometría se emplean los tamices 3 octavos, 4, 8, 16, 30, 50, 100 y fondo, que no es un tamiz propiamente dicho, un contenedor para lo que pasa el tamiz 100. El 100 es el más fino de esta serie, vamos a ver que el 200 es más fino, pero no se hace la granulometría mecánicamente, sino se hace por un medio húmedo, por lavado, y en esta serie el 3 octavos sería el más grande, 3 octavos pulgadas. La denominación del numeral tamiz 4, 8, 16, 30, 50 y 100 está dada justamente para que la abertura en milímetros sea el doble que el que le sigue para abajo. Bien, la mitad, si quieren verlo desde ese punto de vista, o el doble del que le sigue para arriba. Bien, con lo cual los tamices que pertenecen a lo que llamamos serie de Tiller son aquellos que tienen una serie de relación de 2 entre las aberturas de malla reales que tienen, que son esos 4,75, 2,36, 1,18 milímetros que ven ahí. Esa es la abertura. La otra es la nomenclatura STM o americana, que es una
definición que mientras más grande es el número, más fino es el tamiz, algo así como las lijas, para el que tenga idea de ese rubro. Y acá significa las aberturas por pulgada lineal. Y como son aberturas por pulgada lineal e incluyen los alambres, es algo que no me sirve mucho, pero está totalmente universalizada lo que es la denominación mediante estos nombres americanos que serían los tamices. Con lo cual, entre el 30 y el 50 no parecería haber el doble, pero sí está el doble de lo que es abertura. Entonces, si ustedes se fijan, desde el tamiz 100, que es el más fino de la serie de Tiller, tengo 0,15 milímetros redondeando, el de arriba es 0,3, el 30 0,6, el 16 1,2, el 8 2,4 y el 4 2,8 y el 3 octavos pulgadas 9,5, 9,6. Se va corriendo un poco el decimal, pero básicamente esa es la relación que existen y justamente estos son los tamices que se emplean para el agregado fino. Son estos y nada más que estos para hormigones. Ustedes en suelo van a ver que existe el tamiz 40, por ejemplo, el tamiz 20. Para el desgaste de los ángeles usamos el tamiz 12. Bueno, pero para la granulometría utilizamos estos básicamente. Y si bien por definición nosotros dijimos que el agregado fino es aquel que está retenido en el tamiz 4, una pregunta podría surgir, bueno, ¿para qué uso el 3 octavos? Bueno, el 3 octavos se usa específicamente para que pase todo el material, siempre usa un tamiz superior, y puede haber algo retenido en el 4, porque recuerden que el procesamiento de los agregados, tanto natural como por trituración, son procesos industrializados, entonces uno admite que quede un poco retenido en el tamiz 4 de lo que es un agregado fino. Respecto al agregado grueso, los tamices van a depender del tamaño máximo nominal que se emplee. Si yo tengo un tamaño de piedra máximo de 3/4 pulgadas, no voy a comenzar con el tamiz de 3 pulgadas, básicamente porque no tiene sentido. Si no, empezaré con uno superior, con el de 1 pulgada, para asegurarme que pase todo. Entonces acá existen tamices que se emplean para agregados para hormigones, pero uno arranca desde el superior al tamaño máximo nominal, básicamente. Si ustedes se fijan en esta lista de tamices que son recomendados, hay algunos que participan de la serie de Tiller y otros no. Si ustedes se fijan, hay unos que se superponen con el agregado fino, el 3 octavos, el 4 y el 8, y justamente es lo mismo que le dije recién, así como se admite que una pequeña proporción de agregado fino quede retenido en el 4, bueno, se admite que cierta proporción de agregado grueso pase el tamiz 4, ¿sí? Por más que sea poquito, un 1, un 2%, pero bueno, hay que considerarlo, reitero, por el mismo procedimiento industrial que tiene el procesamiento del agregado. Si ustedes se fijan ahí, no todos los tamices están en la serie de Tiller. Recuerden que en el agregado fino todos están en la serie de Tiller, pero acá solo el de 3 pulgadas, 1,5 pulgadas, 3/4 pulgadas. Y después continuamos con el de 3 octavos pulgadas y para abajo, que eran los 7 de la serie fina. Justamente, por definición, habíamos dicho que la abertura era el doble o de la mitad en el sentido ascendente o descendente. Y si ustedes se fijan, los que están marcados ahí como serie de Tiller, justamente si seguimos el de 9,5 milímetros para arriba, tenemos el 3/4 19, el 1 pulgada y media 37,5 milímetros y el de 3 pulgadas 76 milímetros. Con lo cual, eso conforman los 10 tamices de la serie de Tiller que sirven, por ejemplo, para determinar el módulo de finura. Respecto a lo que es la granulometría, si bien se puede hacer una granulometría mecánica con un tamizador tipo ROTAP, que tienen diferentes movimientos para agilizar lo que es el tamizado y que pase la mayor cantidad de material posible por los tamices. Tiene que tener un buen encastre, lo cual a veces no se consigue con los tamices, siempre un fondo abajo, se colocan de abertura mayor hacia abertura menor, se coloca la muestra agregada previamente secada y pesada, y luego de cierto tiempo, depende de la tamizadora, pero estamos hablando de 10-15 minutos, se saca y se hace un complemento manual. Siempre hay que hacer una verificación manual para asegurarse que no pase más del 1% en un minuto de tamizado. Eso lo van a ver en la parte práctica. Con lo cual, al tamizado mecánico siempre hay que complementarlo manualmente. Si no se puede hacer todo manualmente, es lo que yo suelo recomendar. Uno se confía mucho en la máquina y después termina haciendo el mismo trabajo. Aparte de encastrar, poner los tamices y todo eso, es algo que demora cierto tiempo, pero bueno, es una opción que da la norma, pero siempre tiene que haber esta verificación manual. En un análisis granulométrico siempre hay dos verificaciones, una es por cada tamiz y una es global. La por cada tamiz
es que uno tiene que tamizar durante 1 minuto y que no pase más del 1%. Eso ya es el tamizado efectivo, porque uno podría estar tamizando 3 horas y siempre va a pasar un granito de arena. Bien, sobre todo con las arenas. Y la segunda verificación, que es global, es que la sumatoria de los materiales retenidos en todos los tamices, incluyendo en el fondo, no tiene que haber una diferencia de más del 0,3% de la granulometría inicial, porque si no uno o anotó mal o perdió algo de material. El tamaño máximo nominal lo habíamos definido como el tamiz de malla menor en el cual pasa el 95% del agregado. Esto lo vamos a ver en dosificación de hormigones. Para tamaños máximos de 3/4 pulgada e inferiores se admite un 90%. Y se establecen recomendaciones en CIRSOC, que es ese rectángulo naranja, que el tamaño máximo nominal es recomendable que sea menor a 1/3 a la altura de las losas, menor o igual a 3/4 de la separación de la armadura y menor o igual a 1/5 de la menor dimensión de elemento estructural. Uno aplica estas pequeñas reglas que no son excluyentes, pero dan una guía para la elección, y aplicando en ese ejemplo de la viga de hormigón armado abajo, esto lo vamos a ver mucho en los prácticos de dosificación de hormigones, me da 1/5 de la mínima dimensión 40 centímetros 8 centímetros, eso significaría que le podría entrar esa viga un agregado de 3 pulgadas. Pero si después vemos la separación de armaduras 3/4 por 5 centímetros, me da 3,75 centímetros. Es decir, que ahí podría entrar un agregado de 1,5 pulgadas. Pero si tenemos un recubrimiento de 2,5 centímetros y aplicamos el 3/4, nos da 1,88, que el más próximo, esto no es que no pueda ser 1,90 centímetros, que es 3/4 pulgadas, sino es el más próximo, y la colocación por bombeo me limitan que el tamaño máximo para esta viga tiene que ser 3/4 pulgadas. Los limitantes en las secciones de hormigón armado suelen ser los espesores de recubrimiento. Acá tienen fracciones de agregado, ya hemos visto antes otras fotografías, pero tienen arena fina, arena gruesa, rodado 3/4, triturado 3/4, rodado 1 pulgada, 2 pulgadas, esto más regional de Mendoza, pero ya habíamos visto que hay una gran diversidad de agregados en el país en la primera y segunda sesión. Un aspecto importante asociado a la granulometría es lo que se denomina el polvo, que coloquialmente podemos hablar de suciedad, lo cual no es algo muy ingenieril, pero es como se suele llamar, y es uno de los principales problemas que tienen arenas en regiones como Mendoza. Cada año se agrava más porque no existen agregados limpios disponibles y el uso de agua para lavar los agregados puede traer problemas como el aporte de sales, como la quita de finos que son importantes para el bombeo del hormigón, para tener un buen hormigón visto. Y si uno quiere usar agua potable, hace un derroche de agua potable para lavar arena, lo cual socialmente no lo considero yo aceptable. Con lo cual, es verdad que un alto contenido de PASA 200 va a aumentar algo la demanda de agua, puede reducir la resistencia al desgaste, puede reducir la adherencia entre pasta y agregado y aumenta el riesgo de fisuración, pero nosotros, si tenemos agregados que no cumplen estrictamente con este 5% de PASA 200 que guía el reglamento, bueno, uno tiene que ingeniárselas para demostrar en obra y en laboratorio que su agregado es apto para el hormigón, no pensando en el estudio individual del material constituyente, sino yendo principalmente a lo que es el resultado final, que la obra quede bien. Recuerden que eso ya lo hemos visto un par de veces, no es importante que una probeta me dé bien, es importante que la obra quede bien, básicamente. Que la probeta quede bien va a ser de compromiso, pero no tenemos que pensar el hormigón aislado, sino tenemos que pensarlo en la estructura, cómo se va a colocar y con el ambiente que rodea esa estructura. Ya dijimos recién que el análisis granulométrico del agregado fino se realiza hasta el tamiz 100. Recuerden, tamices de abajo para arriba: 100, 50, 30, 16, 8, 4, 3/8 pulgadas, son 7 tamices. Pero antes es obligatorio e indispensable, salvo que estadísticamente se demuestre que el contenido de fino siempre es menor al 1%, pero eso no está en la norma, sino es más criterio, determinar por lavado lo que es el PASA tamiz 200. Todos estos ensayos están en las guías paso a paso, se ven en las clases prácticas, pero básicamente consiste en tomar una muestra de arena de 2-3 kilos, ¿sí? También de agregado grueso puede ser, pero mayores, 4 o 6 kilos. Se seca a masa constante, se pesa
luego se lava, se introduce en un recipiente, se agita manualmente y se va virtiendo ese agua en el tamiz 200. Lo que pasa es el material pasa 200, lo que queda retenido es retenido y se considera arena y no se considera pasa 200. Luego se seca la muestra, se recolecta el material retenido en el tamiz 200, el que pasó ya pasó, ¿sí? Y se vuelve a secar. Y esa resta de peso, peso sucio o antes de lavar y húmedo, menos peso lavado y seco, dividido peso sucio y seco, porque es la masa inicial, te da el porcentaje de material pasado 200, que en la arena sin lavar en Mendoza están entre el 6 y 11%. Estos valores eran hace algunos años. La arena lavada puede estar entre el 2,5 al 7%, es decir, hay arenas lavadas que son mojadas. Los agregados rodados andan en el 1 o 2%. De la región estamos hablando, y de 3/4 lavados se baja a la mitad aproximadamente. Los agregados de 1 pulgada y media, no suelen tener este inconveniente debido a que una gran superficie, el polvo árido que suelen tener es sumamente poco. Según CIRSOC 201, lo que toma también la norma IRAM 1512 agregado fino, es para 3% para hormigones que tienen que ser resistentes al desgaste y a la abrasión, 5% para otros hormigones, y para el agregado grueso, el CIRSOC 201 y la IRAM 1531 limitan al 1%. Existen algunas excepciones, principalmente cuando el polvo proveniente no es natural, o sea, no es al limo arcilloso, sino proviene de la trituración de las rocas para la arena de trituración. Respecto a los ensayos, para lo que es la arena es obligatorio el PASA 200, ¿sí? Y es recomendable para agregados de tamaño máximo de media pulgada y superiores, que serían agregados gruesos propiamente dichos, ¿sí? Si es potencialmente nocivo, si uno ve que tiene mucho polvo, bueno, hay que hacer lo que es este lavado previo, secado y lavado previo. Luego, con la muestra remanente y secada a masa constante, se realiza la granulometría en seco según IRAM 1505 sin el tamiz 200. Esto es algo que lo recalco en una diapositiva porque existen a veces confusiones, por más que lo damos en la clase práctica. Y acá tienen nuevamente los tamices, ¿sí? Que luego de lavar la muestra, secarla, yo me quedo ya sin esa partícula de pasa 200. Después se hace una corrección, se le suma este porcentaje al fondo para hacer la curva. Pero agregado fino, tamices 3/8 pulgada, 4, 8, 16, 30, 50, 100 y fondo. El 200 no, porque se hace según IRA 1540 el lavado, que es anterior a la granulometría. Y el agregado grueso, el tamiz superior al tamaño máximo nominal, hasta el 8. Por ejemplo, para media pulgada usamos 3/4, media, 3/8, 4, 8 y fondo. Y para el de 1 pulgada nos vamos a 1 pulgada y media, 1 pulgada, 3/4 pulgada, media pulgada, 3/8, 4, 8 y fondo. De los tamices del agregado fino, todos pertenecen a la serie de Tiller. Del agregado grueso, por ejemplo, en ese primer renglón de tamaño máximo nominal de 1 pulgada, pertenecen el de 1 pulgada y media, el de 3/4 y el de 3/8 pulgada. El de 1 pulgada y el de media pulgada no pertenecen porque no tienen esa relación geométrica de 2 entre las aberturas, que es importante para el trazado de las curvas granulométricas. Luego, si el porcentaje pasado 200 es significativo, tiene una influencia en la curva, se suma como un porcentaje de la masa de la granulometría a el fondo, y eso hace que se corrija lo que es la curva granulométrica desde el punto de vista aritmético. Eso se hace con un Excel para que se entienda. Los tamaños de muestras, ensayos de contenidos finos, granulometría, todo eso se dan en los trabajos prácticos y en las guías paso a paso, que está detallado lo que es la granulometría para agregado fino y para agregado grueso, que si bien están regidas por IRAM 1505, tienen sus particularidades a tener en cuenta para las arenas y para el agregado grueso. Respecto al análisis granulométrico, se anotan los pesos retenidos. Para el agregado fino tiene la particularidad que se pesa el tamiz y luego el tamiz más el retenido, por si alguna partícula queda en la abertura del tamiz, que el tamiz 16 para abajo es muy seguro y eso se considera retenido porque es mayor o igual a la abertura. Y para el agregado grueso se pesan los retenidos, porque bueno, si queda una piedra atascada se saca con el dedo y se coloca en una bandeja, se descuenta de atrás la bandeja y se pesa directamente lo que es el material del agregado grueso.
En el agregado fino, como les digo, se pesa el tamiz y luego el tamiz más el retenido. Entonces la resta del tamiz menos el retenido menos el tamiz inicial da cuál es el retenido. Con esos retenidos que se miden en gramos, la balanza recomendable para agregado fino es 0,1 gramos, para agregado grueso 1 gramo en general, se determina lo que son los porcentajes que pasan, ¿sí?, y los porcentajes que se retienen. De esta manera, y eso lo van a ver en la práctica, se traza una curva granulométrica. Esa curva granulométrica son puntos unidos por rectas. A veces se confunde este concepto de que la curva tiene que unir por curva, y no, el valor más probable entre dos puntos discretos justamente es una recta. Si ustedes se fijan en los ejes de abajo, que es la curva granulométrica, está compuesta por una escala semilogarítmica, porque es el logaritmo de la abertura del tamiz, y lo otro es lo que pasa acumulado. Se van graficando puntos, que son esos puntos azules que se ven. Y luego esos puntos se unen por recta, reitero, porque lo más probable es que haya una recta. Yo no puedo inferir una curva sin esa información adicional. Fíjense que abajo en la abertura de los tamices están las aberturas en milímetros y arriba las aberturas nominales según ASTM. Fíjense que la curva arranca en el tamiz 100 de 0,149 milímetros y luego los puntos están igualmente espaciados. Fíjense, entre el tamiz 100 y el 50 hay un espacio. Pueden poner el dedo y van a ver que queda así, entre el 50 y el 30 y el 16, el 16 y el 8 y el 4 y el 3 octavos, 3 octavos y 3 cuartos, 3 cuartos y 1 pulgada y media. Existe la misma separación. ¿Por qué se da eso? Para que sea más representativa la escala de la parte fina y además para darle igual peso a las diferentes fracciones, sea de agregado grueso o de agregado fino. Por eso es que la serie de Tiller es importante, está constituida por estos tamices que tienen una relación de 2. ¿Por qué? Porque en la curva granulométrica los tamices van con logaritmo de tamiz abajo y eso hace que cuando se vaya aumentando el doble da la misma relación de espacio. Es una propiedad de curvas logarítmicas o semilogarítmicas. Se habla de semi porque un solo eje es logarítmico, que lo tienen que haber visto en álgebra. Por ejemplo, la resta entre dos tamices da el retenido parcial porcentual entre cada uno. Lo que está para arriba en un tamiz determinado da el retenido acumulado, y lo que en el otro eje, en el eje de la izquierda, sería lo que pasa, y lo que no pasa es retenido. Entonces uno es el complemento del 100% del otro. Tiene varias interpretaciones lo que son las curvas granulométricas, lo cual se ve en diferentes trabajos prácticos. Acá tienen ejemplos de propiedades de curvas, en la cual la curva A indica que entre el tamiz 16 y el 4 no hay material, hay una discontinuidad total. Eso se llama granulometría discontinua. La curva B roja, fíjense que una gran proporción, entre el 30 y el 85%, es decir, más del 50%, está entre el tamiz 4 y el 3 octavos. Es decir, una pendiente muy empinada da una gran cantidad de retenido entre esos tamices. Una pendiente muy aplanada, cuasi horizontal, da que no hay o que casi no hay materiales ahí. Bien. Y respecto a las curvas C y curvas D de abajo, si ustedes se fijan en el retenido en el porcentaje que pasa el tamiz 4, fíjense en la curva naranja, tamiz 4, pasa cerca del 28% de material. En cambio, la curva D pasa cerca del 85%. Eso indica que la curva C es mucho más gruesa que la curva D. La curva D es mucho más fina que la curva C. Vamos a ver que el módulo de finura es un indicador de la finura de la curva granulométrica que resume de alguna manera el valor de la arena en un solo número. Valores de 2,1 a 3,3, 3,4 es lo corriente encontrar en el país. Y esto se denomina el módulo de finura como la sumatoria de todos los retenidos acumulados, que justamente van a ver que es el área sobre la curva. Esto lo vamos a ver enseguida en la próxima sesión, y también se ve en la clase práctica, con lo cual son conceptos que vean primero la parte práctica y luego repasen esto para que se entienda mejor. Pero la curva es la forma de representación de cómo es el agregado, y recuerden que se va haciendo por pesos de los retenidos en los diferentes tamices. Pasando a lo que es el tema de curvas ideales y zonas granulométricas. Algo ideal es algo que no solemos encontrar en ingeniería, pero sí se llaman estas curvas, y tampoco las vamos a encontrar. Pero
de alguna manera es como distintos investigadores han ido viendo en función de experiencias cuáles serían las granulometrías continuas para que el esqueleto granular sea compacto, reduzca el contenido de pasta y todos los otros beneficios que venimos hablando. Y eso reglamentario y normativamente en varios países se resume como zonas granulométricas, son andariveles por los cuales es deseable que la granulometría del agregado fino, del agregado grueso y el agregado total se incluyan entre curvas límites o zonas o usos granulométricos, usos con H, que se denominan. Las curvas ideales sirven para tener un dosaje de un hormigón compacto y estas curvas ideales no solo son de agregados, sino hoy en día se tiende a lograr una mayor compacidad considerando las curvas granulométricas del cemento y eventualmente ediciones más finas, o un poco más finas como las escorias y muchísimo más finas como la microsílice. ¿Cuál es el concepto? Que si yo tengo una piedra, los huecos entre las piedras las llena la arena, los huecos entre la arena el cemento, los huecos entre el cemento ciertas adiciones activas como la microsílice que se emplea para hormigones de alta performance. Con lo cual es importante tener en cuenta que esta continuidad me va a dar mejor compacidad. En general los parámetros se han dado por investigadores hace más de 100 años en algunos casos que son funciones de una variable y un valor constante. Esas funciones con coeficientes que vamos a ver enseguida, no tienen que sabérselos, pero es para que sepan que existen. El D chico que nosotros llamamos minúscula es el diámetro de la malla del tamiz en estudio y el D grande es el valor constante que es el tamaño máximo nominal del agregado, que es un dato fijo. ¿Cómo un dato fijo? Sí, porque está relacionado con la dimensión del elemento, con el medio de colocación, con la disposición de las armaduras, como vimos anteriormente y vamos a ver en varios ejercicios en el tema de dosificación de hormigones. Con lo cual lo que graficamos es el porcentaje de pasa en una función, a veces cuadrática, raíz con constantes, de este diámetro del tamiz, que es la variable para graficar, y el de grande o de mayúscula, que es el tamaño máximo nominal del agregado. Con lo cual, muchos investigadores hace más de 100 años fueron proponiendo curvas ideales teóricas. Estas curvas son agregados mezclas entre agregado fino y agregado grueso. En la actualidad, al menos a nuestro criterio, ha perdido vigencia, ya que los materiales difícilmente se ajustan a estas curvas y nosotros tenemos que producir hormigones confiables, pero con los agregados locales. No nos podemos dar el gusto de parar una obra porque se nos escapa un poco un agregado de una curva ideal. Con lo cual, por la imposibilidad de cumplir estas curvas ideales, o teóricas o de laboratorio, como ustedes quieran llamarlas, aparecen lo que son las zonas granulométricas, que consisten en andariveles o en banquinas, zonas bien marcadas, en las cuales está bueno que caigan las granulometrías ahí. No es obligatorio, pero sí es deseable. ¿Bien? Los reglamentos modernos, como las curvas granulométricas europeas, ya van quitando para agregado fino y agregado grueso y se fijan más en el agregado total. Con lo cual, si yo tengo un agregado que no cumple estrictamente estas zonas granulométricas, pueden presentar un comportamiento favorable dentro del hormigón, siempre y cuando yo lo demuestre, como con ensayos, como con observaciones. Bien, todo hay que medirlo de alguna manera. Para cerrar esta sesión, yo puse entre paréntesis que fueron establecidas en Estados Unidos hace cerca de 100 años. Ustedes fíjense cómo si alguien hace 100 años que presentó estas curvas para STM en granulométricas, iba a pensar que todos los hormigones del mundo iban a ser iguales así por un siglo. Esto hay que cambiarlo, hay que pensar que la disponibilidad, la sustentabilidad de las materias primas es muy importante para la industria de la construcción y no es admitir utilizar cualquier cosa, pero lo importante, reitero, es el hormigón, es la obra de hormigón que quede bien, no tanto si un grano es un poquito más grande o no. Sí es muy importante el estudio, pero a veces el apartamiento de estas zonas granulométricas es algo que cada vez se da más porque cada vez existe un mayor agotamiento de los agregados más cerca de estas curvas ideales de diferentes regiones en el país. Respecto a las curvas y ecuaciones de curvas ideales, seguimos en la próxima sesión.